Es momento de hablar de Felipe. La primera vez que voté en una elección presidencial fue por Felipe Calderón. A mis escasos 20 años estaba convencido de que la otra opción era muy peligrosa para el país. Y el PRI nunca fue opción. Apenas 6 años antes se había logrado sacar al PRI del poder. Era impensable regresarlo. El foxismo había llegado con la promesa de combatir los viejos vicios del PRI. Después de 6 años había pequeños avances. Pequeños, pero valiosos avances. De ninguna manera podemos decir que Vicente Fox fue un presidente que combatió frontalmente a la corrupción, que era lo que todos esperábamos. Más bien la administró. Desgraciadamente, Felipe Calderón le apostó al continuismo. Aunque su lema de campaña, aquel de las manos limpias, iba en el mismo sentido de honestidad que el de Vicente Fox, tampoco podemos decir que combatió frontalmente a la corrupción Felipe Calderón. A quien sí le dio una guerra frontal Felipe Calderón fue al crimen organizado, o al menos a gran parte del crimen organizado. Hay quien afirma que la guerra de Felipe Calderón fue una guerra sin sentido. Yo no sé ustedes, pero su servidor le ve mucho sentido a combatir al crimen organizado. A lo que no le vemos tanto sentido es hacerlo a punta de pistola. Es bien sabido que para combatir al crimen organizado no necesitas ir por los narcotraficantes. Necesitas ir por su dinero, y una vez que vas por su dinero, los narcos caen solos. Felipe Calderón decidió ir por los narcotraficantes y, al parecer, no por todos. El principal problema de ir por el dinero del crimen organizado es que hay que combatir el lavado de dinero. Y hay unos personajes que se dedican a cierta actividad importante en el país que les gusta mucho lavar dinero. Estos personajes que se dedican a cobrar de tus impuestos y de los míos y que se dedican a la política. Entonces, pues está complicado que algún presidente combata frontalmente a la corrupción, combatiendo frontalmente el lavado de dinero, si las personas que se dedican a lavar dinero también son los que lo rodean. Sería escupir al cielo. Desde que en el gobierno de Vicente Fox ocurrió la primera fuga del Chapo Guzmán, existió el rumor de que se beneficiaba al cártel de Sinaloa. Durante la guerra de Calderón, el rumor creció, sobre todo por los duros golpes que se le daba a los cárteles contrarios, mientras el cártel de Sinaloa crecía. Ustedes dirán, hoy Einer eligió hablar del pasado, viviendo en el pasado. Pero no es que estemos obsesionados con el pasado como ciertos personajes. No, la semana pasada Genaro García Luna, el brazo derecho de Felipe Calderón en su mentada guerra contra el narco, fue declarado culpable por el gobierno estadounidense por narcotráfico. Resulta que al parecer pues era cuate, tenía arreglos y se llevaba muy bien con el cártel de Sinaloa. Y digo al parecer porque pues todo esto está sustentado en dichos de delincuentes. Absolutamente nadie se debería sorprender con este tipo de noticias. El poder del crimen organizado es enorme en este país y hasta cierto punto es entendible o lógico que exista comunicación. Lo que cambió fue las reglas políticas del juego entre Estados Unidos y México. El hijo pródigo de la seguridad mexicana de Estados Unidos, Genaro García Luna, fue juzgado en Estados Unidos. Finalmente es imposible pensar que Felipe Calderón no estaba enterado de que existían estas relaciones por parte de su super policía. Imposible no pensar que también estas relaciones quizá eran necesarias. Es imposible no decir también que en cualquier caso, ante la ley, Felipe Calderón también sería culpable. Eso fue todo en el video de hoy. Mi nombre es Einer Rubén. Ya saben, suscribir, dar like, compartir. Muchísimas gracias. Hasta pronto.